para la función f de x, y encuentra un vector unitario tangente a la curva de nivel en punto -1, 4 que tiene un componente x positivo. Primero echemos un vistazo, mira esto gráficamente. En esta curva de nivel, observe que el vector azul es normal u ortogonal a la curva de nivel, y que el vector violeta es tangente a la curva de nivel en el punto. Así que para encontrar el vector tangente unitario, primero encontraremos una normal vectoriza la curva de nivel usando el gradiente, y luego usando el hecho que si dos vectores son perpendiculares, las pendientes son negativas. Los recíprocos serán determinar un vector tangente y, a continuación, determinar un vector tangente unitario. Pero una vez más, el azul el vector es un vector normal, y el vector violeta es un vector tangente, y en este caso, ambos los vectores son vectores unitarios. Entonces, para empezar a determinar un vector normal o perpendicular a la curva de nivel en con -1,4, determinamos el gradiente de f en el que la componente x es igual al parcial de f con la especificación en x, y el componente y es igual al parcial de f con respecto a y. Vamos primero encuentra el parcial de f con una especificación de x para determinar el componente x, lo que indica que diferenciamos f con una especificación de x, tratar y es una constante. El parcial de f con el spec para x es igual a 8x más 5y menos 0 más 4 más 0 más 0. El parcial de f, la especificación de x es igual a 8x más 5y más 4, y ahora el componente y es igual al parcial de f con la especificación igual a y. Ahora diferenciamos f con la especificación de y tratar x es una constante. El parcial de f con la especificación de y es igual a 0 más 5x frente a solo 5x. Menos 8y más 0 más 1 más 0, lo que nos da solo más 1. El parcial de f en la especificación para y es 5x menos 8y más 1. Y ahora evaluamos el función de gradiente en el punto -1, 4, que nos dará una normal o vector perpendicular a la curva de nivel. En el punto, el componente x es igual a 8 veces negativo 1 más 5 por 4. Más 4, y el componente y es 5 veces menos 1 menos 8 veces 4 más 1 para simplificar. El componente x es igual a menos 8. Más 20 más 4, que es igual a 16, y el componente y es negativo 5 menos 32 más 1, que es menos 36. Por lo tanto, este vector es perpendicular u ortogonal a curva de nivel en el punto -1, 4, pero también lo es cualquier escala como múltiplo. Sigamos adelante y dejemos que el vector ortogonal será el vector v. Dejemos que el vector v sea igual, digamos un cuarto, multiplicado por el vector de gradiente en 1,4 en la que la componente x es 16, y el componente es menos 36. Esto nos da el vector 4, menos 9. Ahora, de nuevo, este vector es ortogonal perpendicular a la curva de nivel en punto -1 punto y 4. Y observe una pendiente de este vector sería igual a la componente, y dividido por el componente x o menos 9 cuartos, lo que significa un vector que es ortogonal o perpendicular a este vector. Tendría una pendiente que es recíproco negativo de esto o 4 novenos. Esto indica esa tangente el vector debe tener una pendiente de 4 novenos y el vector normal o un vector particular tiene un pendiente de menos 9 cuartos. Así que llamemos al vector tangente t. De nuevo, debe tener un pendiente de 4 novenos, lo que significa que es posible el vector tendría un componente y de 4, y nuestro siguiente componente de 9 sería el vector 9 y 4. Ahora tenemos un vector tangente a la curva de nivel en punto -1,4, pero estamos buscando un vector tangente unitario. Dejemos que la unidad sea tangente si el vector es un vector, usa sub t, que va a ser igual al vector tangente 9, 4 dividido por la magnitud del vector. Divided by the magnitude of the vector. Y la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 9 y el cuadrado de 4. Square of 4. Que se simplifica al cuadrado raíz de 81 más 16 o 97. Para resumir la tangente unitaria vector en el punto -1, 4 con un componente x positivo.
es el vector en el que la componente x es 9 dividido por el cuadrado de 97, y la componente y es 4 dividido por el cuadrado de 97. Antes de irnos, hay más cosas que quiero mencionar. Si por casualidad el gradiente del vector tenía una pendiente positiva, lo que indicaría el vector de atención tendría una pendiente negativa, querríamos que la componente x fuera positiva y el componente y negativo. Por lo tanto, la pendiente es negativa, pero tal como se indica, la x el exponente es positivo. Espero que lo hayas encontrado útil.